Esto es esto es de voz en voz. Son, sobre de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene. Hola, esto es De Voz en Voz, el espacio de política en 18 donde hablamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. En esta ocasión me encuentro con la bióloga Nayeli Gabriela Cortés. Ella a lo mejor y lo ubican porque estuvo con nosotros en la entrevista al equipo de ¿Qué pasa Ecatepec? Entonces, si les gustó ese video o si no lo han visto, les recomendamos que lo vean y que lo compartan en dado caso. El día de hoy Nayeli nos platicará un poco acerca de cómo su carrera, la carrera que ella estudió, biología, se relaciona con la política. Nayeli, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Daniel, muchísimas gracias por invitarme. Eso de jóvenes y no tan jóvenes me caló, me pegó. No, está bien. No, está bien. Pues muchísimas gracias por invitarme, Daniel. Aquí andamos. No, gracias a ti. Y pues ya ves que todos, que se dice que todos tenemos espíritu joven, ¿no? Justo, muy joven, muy joven. Pues, para empezar, ¿quién es Nayeli Cortés? Nayeli Cortés es una mujer que tiene como un gran espíritu aventurero, le gusta explorar diferentes áreas. Creo que siempre he tenido muchísima curiosidad por mi entorno. Es una persona con mucha sensibilidad social. Y bueno, pues también soy bióloga. Me gusta mucho el área de la biología. Me parece que es un área tan completa. No sé, me parece que es de las carreras que te pueden describir de alguna manera todo tu entorno, ¿no? Entonces te ayuda muchísimo. ¿Qué más es Nayeli? Pues es una luchadora social también. Me parece que es importante no invisibilizar como todas las desigualdades que existen en nuestro entorno. Entonces me considero una mujer que trata de luchar en contra de la desigualdad social, justo. Hablando de que estudiaste la carrera de biología, ¿cómo te sentiste ayer? Bueno, para los que obviamente no lo saben, estamos grabando esta entrevista un 12 de febrero, entonces ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal para ti ayer? La realidad es que yo me siento muy orgullosa de haber estudiado una ciencia tan compleja. La verdad es que es muy compleja y todavía hace unos ayeres, algunos años, se consideraba exclusiva de hombres. Entonces me siento muy contenta por ser parte de las mujeres que pueden decir que estudiaron biología. Tuvimos ayer un programa justamente en ¿Qué pasa Ecatepec? Y hubo ahí un comentario pues de una de las personas que nos veía acerca del machismo, ¿no? Nos hablábamos un poco acerca del machismo, tocamos un tema de paridad de género y y bueno, hacía una comparación de que hay más ingenieros que ingenieras, ¿no? Entonces, justamente en el día o sea, buscando que haya mujeres y niñas en la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta mucho por la inclusión, ¿no? Somos muchas las mujeres que trabajamos muy fuerte, ¿no? Pero aún falta mucho. Me parece que es importante que las niñas estén como más cerca de la ciencia y pues eso es tarea de los papás, ¿no? Actualmente, ¿tú considerarías que de tu posición inspiras a más niñas o aspirarías a inspirar a más niñas? Fíjate que sí, a mí me parece que la educación ambiental, dentro de lo que yo hago, a mí me parece que es importante ser la inspiración de otras niñas. No sé, siempre tenemos ahí digo, es algo medio, un cliché, ¿no? A las niñas les dan miedo los animalitos, ¿no? Y los insectos, y nos gusta todo lo limpio y vernos bonitas y esas cosas, pero la realidad es que
somos niñas, somos curiosas y nos gusta ensuciarnos y nos gustan los animales raros y nos gusta hacernos preguntas y nos gusta voltear al cielo a ver por qué carajo se mueve todo, ¿no? Entonces, de pronto parece que la sociedad es la que encasilla, ¿no? Tu niño esto, tu niña el otro. Entonces, a mí me parece que es importante que haya mujeres tratando tratando de ser la inspiración de niñas, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso se puede lograr desde la educación ambiental, ¿no? Desde la educación, desde llevar ciencia a los niños. Sí, que finalmente no, o sea, eso también lleva a lo que es violencia en muchos casos contra los niños que sí sienten miedo a lo mejor y por los animales, ¿no? Bueno, en mi caso a veces me dan miedo los insectos y demás y pues sí, como que no es una característica que se podría esperar, ¿no? Que la sociedad podría esperar de alguien, ¿no? O inclusive, sí, de un hombre y que inclusive algunas, familiares me han dicho, ¿no? Es que cómo te dan miedo si estás estudiando biología, ¿no? Pero la realidad es que no por estudiar una carrera te tienes que encasillar en lo que el estereotipo te dice, ¿no? Te puede gustar la biología y te puedes meter solamente a los laboratorios y que hacen esta distinción de biólogos de bata y de botas, ¿no? Que al final son igual de importantes, es igual de necesaria la ciencia de campo y la ciencia de escritorio, son sumamente necesarias. Entonces yo la verdad es que creo que deberíamos de hacer algo para dejar de encasillar a los niños como los que tienen que ser los superhéroes y los que tienen que no tener miedo y esas cosas y decir que las niñas son las miedosas del cuento, ¿no? Entonces me parece que eso es la única forma desde mi perspectiva de atacarlo, es llevando científicos, hombres y mujeres, a las aulas y haciendo divulgación, haciendo educación ambiental, apoyando a los niños, ¿no? Llevando conocimiento, eso hace falta. Saliéndonos un poco de la temática de la entrevista y por mera curiosidad, ¿tú te consideras como bióloga de botas o de bata? La verdad, yo me considero, híjole, creo que me considero más bióloga de bota, pero en los últimos años debo de reconocer que eh, la parte de laboratorios es sumamente importante. O sea, yo de pronto digo, bueno, hago toda la parte de campo, sí, puedo hacer una colecta a lo mejor de plantas, llevo ahí mi prensa, pero de pronto dices, bueno, lo que yo quiero hacer en la actualidad a lo mejor es hacer una investigación sobre metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, de pronto te das cuenta que no podría ir una sin la otra, ¿no? Tendríamos que tener forzosamente como una unión de estas dos grandes áreas. Me Claro. parece que no hay biología experimental si no hubo antes biología de observación. Entonces, yo creo que vamos de la mano, pero debo de reconocer que en una etapa, pues, un poco más joven, amaba el campo, ¿no? Era como lo máximo, pero hoy día, digo, lo sigo queriendo mucho, me emociona mucho salir a campo, pero debo reconocer que sí me intriga un poco más en la actualidad la parte experimental, ¿no? O sea, es importante también tener conocimiento en laboratorio. Que finalmente no están peleadas, ¿no? No, justo son como muy complementarias una de la otra. Exactamente. ¿Bióloga en qué estás especializada o cuál es tu área más de interés? Conservación. Sí, mi tesis fue así como de la evaluación de la conservación de Fuquieria choterena, ¿no? Que es una especie endémica de Puebla. Entonces, sí, lo mío es más la conservación y eso de la NOM 059 y toda una cosa. Ahorita platicaremos de eso. Regresando, ¿en qué proyectos colaboras? Actualmente soy directora y fundadora de Huerto Cova y bueno, yo llevo la dirección técnica, todo lo que tiene que ver con cómo sembrar, qué hacer en la iniciativa Edomex Siembra. Entonces yo ahí dirijo como toda la parte técnica, trabajo también con la compañera Zaira Cedillo, pues en ciertas jornadas que ella lleva de reciclaje. Ella lo que trata de hacer un poco es reciclar en Ecatepec, pero entonces es un proyecto que tenemos muy ambicioso, pero lo llevamos poco a poco.
bueno, es que tengo como varias participaciones, pero realmente como mis ejes principales son Huerto Cova, Huerto Coacalco, la iniciativa Edomex Siembra, y bueno, pues estoy trabajando en el equipo político de Coacalco, de un gran empresario que se llama Edgardo Luna Olivares. Justo, esa es la parte ambiental. Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué es Edomex Siembra, porque ya desde ¿Qué pasa Ecatepec? Lo hemos estado escuchando y pues sí, igual si nos pudieras decir de qué forma se puede a lo mejor y colaborar para los interesados que estuvieran viendo el video. Claro, claro. La iniciativa Edomex Siembra tiene como eje principal la autonomía alimentaria, pero obviamente pues desde decir Edomex, pues sabes que es muy amplio, ¿no? Es todo el Estado de México. Entonces la idea principal es poder generar conciencia ambiental, poder llevar educación ambiental. Tenemos varios ejes. Tenemos lo que son huertos urbanos, huertos comunitarios, huertos escolares. Y bueno, también tenemos lo que son dentro de las áreas del huerto, bueno, el área de compostaje, y tenemos una planta de tratamiento de composta en Tultitlán. Entonces, es como un proyecto muy, muy amplio, enfocado justamente a la autonomía alimentaria, a la economía circular, a la comunicación correcta de la educación ambiental, al poder entender que la política y la parte ambiental no están peleadas, que se requiere una de la otra. Ahorita estamos un poquito parados por lo de la pandemia, pero seguimos trabajando. Pero creo que en general la iniciativa Edomex Siembra es un proyecto muy ambicioso que lo que pretende es como que las redes sociales puedan como unificarse, ¿no? Que la sociedad pueda tener de alguna manera una participación ciudadana por medio de los huertos, por medio de la educación ambiental, de alguna manera resarcir el tejido social. ¿De qué forma se puede colaborar? Igual y no ahorita directamente, pero a lo mejor y sí ya en un futuro cuando pase esto. Claro, claro. Pues hay voluntariado, también tenemos la opción de servicio social. La verdad es que sí, ha sido como una muy buena opción el servicio social. Ahora tenemos a Nayeli Sánchez, que es ahorita la única que pues está por la cercanía y porque no es tan complicado moverse hacia el huerto, pues es la única que tenemos en servicio social, pero necesitamos igual gente que nos apoye en el área de composta y ahí pues nosotros podemos brindar todo el conocimiento necesario. También tenemos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tenemos ahorita una vacante nada más que nos queda para Jóvenes Construyendo el Futuro y bueno, pues es la forma en la cual podría participar la gente, ¿no? Ahorita afortunadamente ha tenido mucha convocatoria, sobre todo de jóvenes, pero pueden trabajar con nosotros todas las personas, desde niños hasta personas de la tercera edad. ¿Por qué un biólogo o una bióloga se interesaría en la política? Por la NOM 059. No, yo creo que siempre hubo mucha curiosidad de mi parte hacia la política desde muy niña. Mi familia era como más del área social y dije yo, basta, ya no quiero más, quiero otra cosa. Dije, bueno, me voy a las ciencias. Entonces, me di cuenta pues que dentro de la ciencia hay poca apertura a la política. Son muy pocos los profesores que te hablan acerca de la ciencia y la política, que va de la mano totalmente. No fue un biólogo, o tal vez sí fue un biólogo, pero un biólogo burocratizado, el que escribió a lo mejor la NOM 059-2015 o no sé, o sea, esas cosas no las escribes nada más por ser biólogo, tienes que pertenecer a un gremio, ¿no? Y desafortunadamente es burocracia. Entonces, yo creo que cuando te das cuenta la problemática en el campo, las ayudas, todo tiene que ver con la política, todo nuestro entorno es político, incluso una discusión en clase es política, ¿no? Llegar a acuerdos, eso es política, ¿no? El tratar de llegar a un acuerdo por medio del diálogo es política, pero a lo mejor no lo vemos tan de cerca, ¿no? Entonces, mi interés principal por la política es poder hacer cambios de alguna manera en la forma en la cual se hacen ciertas políticas públicas en torno a la parte científica.
Entonces, de alguna manera me gustaría más adelante, no digo que el próximo año, tal vez en 10, en 15 años, poder formar parte de las personas que pueden incidir en los cambios justamente de ciertas normas, ¿no? Que rigen toda la ciencia del país. Claro, claro, porque finalmente son los mismos biólogos, las personas, bueno, no solamente biólogos, ¿no? Sino químicos, ingenieros y demás, los que conocen de su rubro son los que deberían de plantear esas normas, deberían de estar en las discusiones y muchas veces no es el caso. Relacionándolo un poco con lo que nos comentabas respecto a la iniciativa de Jóvenes Construyendo el Futuro, muchas veces se piensa que esas iniciativas o esos programas sociales son simplemente mero desvío de recursos, ¿no? Que son proyectos que no van a ser fructíferos. Entonces, me llama la atención que nos comentes que tienes relación con uno de esos, con ese proyecto, vaya, con ese gran proyecto de esta administración, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Que los mismos expertos, pues sean los que manejan esos programas, ¿no? Que no sean, que precisamente el dinero no se tira a la basura, sino que se le esté dando un uso productivo, por así decirlo. A mí la verdad es que al principio no tenía como una idea muy clara pues sí, de este programa, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro, pero me causó una gran sorpresa, es increíble. ¿Cómo es que jóvenes que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir como a la escuela o por ciertas circunstancias, la realidad es que hay mucha desigualdad en nuestro entorno, pero a veces no la vemos, ¿no? O sea, de verdad hay gente que no tiene para pagar los pasajes, ¿no? Porque es como de, bueno, pues como si no pudieras pagar el metro, ¿no? Como si no pudieras pagar el transporte público. Pues no se puede, a veces es muchísimo dinero. Entonces, creo que hay otras vías de poder acercar a los jóvenes a la ciencia. Y la realidad es que por medio de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hemos logrado que muchos jóvenes puedan tener actividad real en la ciencia, ¿no? Por medio de la creación de huertos, por medio de la conciencia ambiental, jóvenes que a lo mejor en su vida tenían, o sea, no tenían, perdón, idea de qué era la ciencia, pues ahora lo entienden. A lo mejor en un proceso de composta entienden qué es la fermentación, entienden qué pasa con las bacterias, cuál es todos los procesos que a lo mejor para nosotros son más complejos por el cómo nos los enseñaron, para ellos es más sencillo aprenderlos en la práctica y poder relacionar conceptos con la realidad, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ¿y eso de qué me va a servir, no? A lo mejor yo digo, rutas metabólicas, qué flojera, pero la realidad es que una ruta metabólica se aplique en la realidad, ¿no? Pero una vez que tú ya lo puedes hacer de forma práctica, es mucho más sencillo entenderlo. Entonces creo que esto del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro nos ha acercado a muchos jóvenes que a lo mejor no tenían idea de que les interesaba tanto la ciencia, ¿no? Y ahora pues podría decir que ya ellos pues pueden hacer la parte técnica, es que tienen además muchísimas ganas de seguir aprendiendo, incluso de decir, bueno, después de esto quiero estudiar química o quiero estudiar biología o voy a ver cómo le hago, ¿no? Entonces, también es un impulso para ellos. Claro, que nunca es tarde finalmente para estudiar. Bueno, y con lo que comentas de la parte práctica, pues ahorita sí le está pegando a todas las carreras, ¿no? El que no estén saliendo a la práctica y que no estén ahí reforzando esa parte finalmente. Desde tu perspectiva, las ciencias biológicas, químicas, de la salud, físicas, matemáticas, entre otras más, ¿están peleadas con la política? Fíjate que creo que no. O sea, definitivamente no está nada peleado. Afortunada o desafortunadamente, creo que desde siempre, los puestos que rigen ciertas normas científicas, ya sea en la química, ya sea en la parte física, o sea, como en todas las áreas de la ciencia, son dirigidos por personas que no tienen una idea clara de cada una de estas áreas, ¿no? A lo mejor la gente que hace lo de las emisiones de gases, ¿no? Los permisos industriales, todas estas cuestiones, pues igual y son abogados, ¿no? Igual y ven la parte que les conviene, pero la realidad es que creo que no está peleada una con la otra, ¿no? Creo que todas las áreas de la ciencia, ya sea biología, física, química, las ingenierías, todas deberían de estar como
relacionadas con la parte política, ¿no? Incluso cuando hay que hacer ciertos papeleos, ¿no? Con Semarnat, con Zagarpa, bueno, ya no existe Zagarpa, pero con la SEDEMA, con todas estas áreas, me parece que no está peleada una con la otra. Incluso deberían de ser un poco más, debería de ser más sólido el lazo, ¿no? Debería de ser como un poquito más la cercanía. Es muy importante que la parte política esté dentro de las ciencias. Entonces, híjole, además se evitarían muchos conflictos, ¿no? Dentro del mismo gremio científico. Me parece que hace falta los especialistas, ¿no? Que era lo que comentábamos. A muchísimos especialistas, la realidad, bueno, tú también eres de Iztacala, yo también soy de Iztacala. La realidad es que hay muchos profesores muy politizados, con una gran capacidad de análisis. O sea, la verdad es que hay muy, muy buenos. Hay un profesor que es Humberto, creo que está en el área de la UBIPRO. Su esposa también es como muy, muy buena en toda la parte política. Hay un gran biólogo que también sabe muchísimo de la parte de legislación ambiental. Ahora se me olvidó su nombre. Es el único que lleva este monográfico de legislación ambiental. Deja ver si me acuerdo, pero por ejemplo, ese tipo de cosas debería de ser una materia incluso obligatoria para todos los alumnos. Claro. ¿Consideras que es importante que los estudiantes de estas carreras se involucren en la política no solo de una forma superficial? Yo creo que sí, o sea, sí es importante que, tal vez no que se vayan como diputados, ¿no? Si no lo quieren, pero pues si lo quieren, adelante, ¿no? Hace falta gente que dirija a lo mejor la Comisión de Ciencia y Tecnología y que realmente sea científico, ¿no? Porque a lo mejor esa Comisión de Ciencia y Tecnología, por muy buenas acciones que se tengan, no sé, no tiene el mismo enfoque, la misma visión que si lo dirigiera un científico realmente. No sé, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, insisto, con la parte de la normatividad, cada una de las áreas tiene normas específicas, ¿no? Por ejemplo, la gente que se dedica a arbolado, ¿no? Los arboricultores, ¿no? Que hacen un diplomado y bueno, les cuesta un montón de dinero hacer certificación y bla, bla, bla. Pero al final se dan cuenta que todas las leyes, o sea, que toda la normatividad como que no está del todo correcta, como que podría cambiar ciertas cosas. Creo que ahí es donde tendríamos que involucrarnos un poco más, ¿no? Y así con cada una de las normas, ¿no? No sé si te dedicas a la parte de los residuos, por ejemplo, pues las normas que tienen que ver justamente con los planes de residuos sólidos, con todo lo que tiene a lo mejor que ver con la legislación enfocada a la tenencia responsable de ciertos animales. Es un montón, o sea, parece que no, pero estamos realmente relacionados totalmente con muchas normas que se rigen desde la parte política, ¿no? O sea, desde las políticas públicas. Que a lo mejor y en un principio va a costar un poco de trabajo por los vacíos legales que existen y que precisamente existen porque los intereses los han promovido así, ¿no? Para que en esos pequeños huecos puedan actuar. Pero bueno, yo consideraría que a pesar de que pueda ser difícil y te puedan estar poniendo trabas en un principio, pues no es algo que debería de desanimar, ¿no? Sino al contrario, debería de ser la punta de la lanza para que los de atrás pues logren realmente un cambio a lo mejor y en un futuro en esas normas. Totalmente de acuerdo, a mí me parece, incluso nosotros lo vivimos como científicos, ¿no? Porque cada que nosotros hacemos ciertas investigaciones, sabemos que no vamos a cambiar la situación de una especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada que terminamos de hacer una investigación, decimos, bueno, y que se quede esto para las investigaciones futuras, ¿no? Y así, de esta misma forma, ¿no? Que se queden los esfuerzos de estas personas para las próximas generaciones, ¿no? A lo mejor ahora mismo, porque sí he visto, la verdad, más participación de biólogos dentro del área política, y me parece que es justamente como el parteaguas, es la entrada justamente para las próximas generaciones. Oye, ¿sabes qué? Pues me parece que estos puestos que tienen que ver con lo ambiental deberían de ser dirigidos por biólogos, por ingenieros, por químicos. O sea, de verdad debería de ser más la presencia de los compañeros del gremio en esas áreas, ¿no? Que son muy importantes y que a veces son invisibilizadas, ¿no? Entonces, somos justamente la generación
junto con otros compañeros, que puede también abrir, ¿no? O sea, estamos abriendo una puertota, pero definitivamente tiene que haber conciencia también de los otros compañeros, ¿no? Nos catalogan como cuadrados en las áreas científicas, ¿no? Somos los que pues no protestan, ¿no? Somos los que no van a las marchas, los que no se cuestionan muchas cosas, pero la realidad es por todo el sistema tan cuadrado que a veces está en las ciencias, ¿no? Pero definitivamente hay muchos jóvenes curiosos, muchos jóvenes observadores, y yo creo que va a venir una generación muy amplia de jóvenes involucrados en la política. Hablando de ser cuadrados y de que es el mismo sistema, ¿tú por qué crees que los estudiantes de estas áreas no toman en cuenta la parte política o no se quieren relacionar tanto? Desafortunadamente porque somos muy pragmáticos, ¿no? O sea, en vez de pensar en toda la parte como teórica, filosófica, somos más prácticos. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? A lo mejor todas las personas que tienen a sus ratitas en el bioterio, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, o sea, quieran o no quieran, se acabaron todos los trabajos, ¿no? Es una cuestión pandémica. Y definitivamente es una cuestión que afecta a toda la sociedad del mundo. Pero creo que a los científicos les afecta mucho que toquen como sus investigaciones, ¿no? Y a veces solamente creemos que nuestras investigaciones son lo más importante, pero no vemos que para quien estamos haciendo esas investigaciones es para una sociedad, y si la sociedad está mal, de nada va a servir que nosotros hagamos investigación, ¿no? De nada va a servir porque no cualquier persona podría pagar ese tipo de investigaciones. Incluso me atrevería a decir que desafortunadamente no es posible perdón, me atrevería a decir que es muy complicado ay, se me fue el hilo de la vas a tener que editar, lo siento, Daniel. Me atrevería a decir que justo las ciencias no podrían ser, no tendrían el impacto que tienen si no fuera por toda la parte social. O sea, definitivamente ahora mismo hay una gran apertura hacia la ciencia de las vacunas y todo lo que está ocurriendo justamente por el tema social, ¿no? Desafortunadamente no se le había invertido al sector, ¿no? Estábamos invisibilizados. Esos cuates de bata que hacen, ¿no? Ni hacen nada. Incluso con todo lo que ya se sabe, hay muchísimas personas que critican, ¿no? Todos los trabajos que se hacen, ¿no? Que muchos compañeros realizan. Entonces, desde mi punto de vista, creo que los científicos a veces somos muy cuadrados porque solamente nos preocupamos por nuestro experimento y no tanto por la parte social, ¿no? Solamente creemos que nuestro experimento es lo más importante. No importa que se esté muriendo medio planeta, ¿no? Lo más importante es el experimento, es nuestra investigación. Y la realidad, insisto, las investigaciones no tienen un porqué, un para qué, sino tienen un fin a lo mejor, pues sí, social, o sea, eso es lo que yo podría decir, ¿no? Bueno, quisiera rescatar dos cosas de lo que comentabas. La primera es lo que dices de esta parte social que hay detrás y que muchas veces no nos damos cuenta, no nos fijamos en ella, y era también parte de lo que comentábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Que han sido las luchas sociales, totalmente fuera de esas carreras científicas, las que han logrado que pues se le abra la puerta, por ejemplo, a muchas mujeres, ¿no? Que antes estaban relegadas, pero que a raíz de estas luchas es como se les empiezan a dar esos lugares que ni siquiera se les deberían de dar, que es algo que deberían de tener igual que cualquier otro ser humano. Y eso por un lado, y por otro lado, lo que comentas de esos debates que hacen, ¿no? Y es algo que desde mi punto de vista se está viendo o se está traduciendo en una frustración por parte de los científicos, ¿no? Porque están haciendo un esfuerzo inmenso y gran parte de la sociedad lo está demeritando o lo está invisibilizando. Entonces sí era algo que quería rescatar. Fíjate, por ejemplo, ayer platicábamos con unas mujeres también acerca de la parte justo de paridad y decíamos, ¿no? Que todas estas luchas feministas, o sea, en general como toda el tratar de posicionarnos como mujeres dentro de ciertas áreas,
pues desafortunadamente ha sido a través de la lucha, ¿no? Del activismo, del arrebatar esos derechos, porque la verdad es que así llegar y sonreír y decirles, oigan, ¿me podrían, por favor, otorgar ciertas cosas? Pues no, es imposible. La realidad es que las mujeres, o sea, sí han tenido un papel muy importante en la lucha por sus derechos, ¿no? Entonces, creo que en algún momento todas hemos salido a las calles, o al menos todas las mujeres científicas que yo conozco, todas las biólogas, que es con pues, las mujeres que más conozco, biólogas, hemos salido a la calle en algún momento, ¿no? A protestar por nuestros derechos como científicas. ¿Hacen falta materias de nociones básicas de política en estas carreras? Sí, totalmente. Hay una materia que a mí me encanta, que es historia de la biología, que todos los cursan, es así como de, ay, qué flojera, pero ¿por qué historia de la biología? ¿A mí qué? A mí no me interesa eso, ¿no? Yo quiero cosas prácticas, ¿no? Pero ¿para qué quieres practicidad si no tienes idea de dónde viene, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuántos científicos? Y además, una cosa muy curiosa es entender que la ciencia, y eso sí es importante, yo considero que mencionarlo, la ciencia en un principio fue de privilegios. O sea, ¿quién tendría la facilidad para estar observando todo el tiempo, no? Linneo, observando plantas, observando animales y clasificando, pues entonces no te faltaba ni el pan ni el techo en tu casa, ¿no? Entonces, la realidad es que es importante entender de dónde viene la ciencia y que justamente como su origen, pues sí viene del privilegio de gente que tuvo mucho, que bueno que hubo un sector, ¿no? de personas que iniciaron con la ciencia, así todo se inicia con la observación. Entonces, a mí me parece que es importante incluir más áreas que nos digan de dónde viene la ciencia, ¿no? Hay una materia muy padre que creo que está en el monográfico, no recuerdo exactamente su nombre. Creo que es profesionalización, me parece, ¿no? No estoy segura si todavía den esa materia, pero es como de las últimas de la carrera. A mí me parece que hay un profesor que es Ledesma, no es Ismael, no recuerdo su nombre, la verdad es no recuerdo, es Ledesma. Y él escribió el libro justamente de historia de la biología, ¿no? Entonces, me parece que debería de haber más involucramiento de los jóvenes biólogos y de las jóvenes biólogas para entender, ¿no? De dónde viene toda esta ciencia, ¿no? Y qué es lo que se hizo, qué es lo que se hace y qué es lo que se hará, ¿no? Entonces, me parece que la historia es muy importante y aparte es necesario que se involucren con la parte legal, con la parte de las normas, ¿no? A veces nos da mucha flojera y hay muchísimos biólogos pachamama y no los critico, es muy bonito como tener esta visión de la naturaleza, pero va más allá, ¿no? O sea, porque incluso llegamos a depredar la naturaleza por una cuestión de ser muy conectados con la naturaleza, ¿no? Entonces tendríamos también que adentrarnos en la normatividad y leer un poco más la parte histórica, desde mi punto de vista, claro. Tú, desde tu punto de vista, y a lo mejor es un poco compleja o difícil esta pregunta, ¿crees que el tener a lo mejor este conocimiento pudiera ser un freno para realizar ciertas investigaciones? Y bueno, ejemplifico que, por ejemplo, a veces las investigaciones que se hacen en Veracruz están como en terreno muy peligroso, ¿no? Por todos los intereses que hay en Veracruz, por esta parte de el crimen también, pero ¿crees que también a lo mejor y conocer un poco de esta parte como política pudiera frenar para decir, es que para allá no me voy o para allá sí me voy? Yo recuerdo mucho en ciertas materias, por ejemplo, no está permitido viajar al norte, ¿no? Bueno, no estaba permitido, ¿no? En ciertos monográficos. Y la realidad es que es una cuestión, sí, de seguridad de los alumnos,
pero me parece que en la carrera somos un poco individualistas, ¿no? O sea, en la parte de carrera como alumnos vas en conjunto y es más fácil que te cuiden, ¿no? Porque además están los seguros de la facultad, los seguros, es todo un asunto, ¿no? Muy de papeleo. Es importante también conocer esa parte. No, es más complicado que te pase algo en conjunto. Aunque, bueno, tenemos la experiencia de los 43, ¿no? Entonces, de Ayotzinapa y esas cosas. Entonces, no estamos exentos. Pero la realidad es que a mí me parece que muchas veces el biólogo activista actúa de forma individual. Es importante formar organización. Los biólogos tendrían que ser organizativos. Tendríamos que organizarnos para que tengamos mayor seguridad, ¿no? Y definitivamente hay áreas muy complicadas. Veracruz es muy complicado. Tuvimos el caso del compañero que falleció el año pasado, si no mal recuerdo, ¿no? Lo mataron. Y la realidad es que hay muchísimos activistas ambientales que desafortunadamente pues han sido víctimas pues, del crimen organizado. Y la realidad es que si tú tocas ciertas áreas, pues seguramente tu vida esté en riesgo, pero no es lo mismo ir solo a ir con una organización de más de 50,000 personas y decir, todos somos biólogos, ¿no? Somos los biólogos unidos, ¿no? Pero es muy complicado. La realidad es que la ciencia, la cultura, la parte social, todo desafortunadamente, y yo es lo que creo, está llena de egos, está llena de individualismo, de yo hago, solo yo soy el protagonista. Y la realidad es que así no se podría construir un camino hacia la fortaleza, ¿no? de un gremio como es pues el biológico. Entonces yo, desde mi punto de vista, creo que sí hay demasiada inseguridad en el país, en ciertas regiones más. Es una cuestión de poder, es una cuestión de no tocar ciertos campos de cultivo, no tocar el dinero de ciertos personajes tal vez del narcotráfico. Cuando cuando te contratan, porque desafortunadamente hay contrataciones solamente de los más jóvenes porque les pagan muy poco, te mandan a ciertas regiones a hacer a lo mejor conteo de árboles y te das cuenta que no pueden entrar a ciertas regiones los jóvenes, ¿no? O sea, hay regiones muy peligrosas del país. Pero insisto, si hubiera una organización real por parte del gremio, donde todos los biólogos estuviéramos monitoreándonos, donde todos los biólogos estuviéramos buscando una mejora en las regiones, híjole, sería otra cosa, definitivamente. Entonces, a mí me parece que hace falta muchísima unidad dentro de la biología, mucha unidad. Somos sumamente individualistas. Y sinergia también con carreras, ¿no? Como lo es el derecho o la política. O sea, que a lo mejor yo biólogo no me interesa mucho esa parte, pero tengo a un amigo o me contacto con alguien que es político o es jurista, ¿no? Y voy haciendo alianzas. Claro, por ejemplo, yo tengo muchos amigos ornitólogos y la verdad es que son buenísimos, yo creo que son de los mejores, son sumamente silenciosos, ¿no? O sea, es como pasar inadvertidos y decir, pero me parece que es importante que todos estos grandes ornitólogos, porque nosotros tenemos una gran avifauna en el país y me parece que tendríamos que destacar más en esas áreas y a lo mejor si no nos interesa la parte legal, pues justamente como bien dices, buscar a nuestro amigo abogado o buscar a alguien que le interese la parte de legislación ambiental, porque esa es otra, ¿no? O sea, dentro de la parte de derecho, pues el derecho es muy amplio, ¿no? Pero alguien que le interese justamente defender las causas ambientales. Eso es como importante también. Sí, casi para finalizar con la entrevista, ¿tú consideras que es peligroso que los estudiantes de carreras como biología no tengan nociones de política? Y si sí, ¿por qué? Fíjate que en general creo que sí, ¿no? Porque pues no sé si tan peligroso, tal vez sí, yo creo que la ignorancia es sumamente peligrosa, el cerrarnos, el creer que nuestro conocimiento no tiene que verse ensuciado por la parte política. Todo es político, absolutamente todo es político. La gente que hace control de fauna en aeropuertos, la gente que se dedica a hacer arboricultura, todo tiene que ver con la política. Y si nosotros tenemos un desconocimiento, si nosotros hay un hueco en cuanto a
a conocimiento, vaya, pues nos va a ir muy mal, ¿no? Me parece a mí que las personas que no son como más amplias en el conocimiento, pues a veces, muchas veces tendemos a tener complicaciones en la parte social, ¿no? A criticar muchísimo el trabajo de otros. No entendemos que justamente es una gran interacción entre áreas, ¿no? Entonces, multidisciplinario le decimos nosotros a veces, ¿no? Todo esto es multidisciplinario. Como estamos ahorita trabajando con puros biólogos, en algún momento vamos a necesitar de geógrafos, de abogados, de administradores. Somos pésimos administradores los biólogos a veces, ¿no? Es importante hacer un currículum de forma correcta, ¿no? A veces creemos que nada más porque sabemos nos van a dar chamba, pero la realidad es que tenemos que aprender más cosas. Muchas, muchas, muchas. A mí me parece que es importante que tomemos con seriedad la parte de administración, la parte de profesionalización, la parte de historia de la biología y si es posible que sea obligatoria la legislación ambiental. Y ya para finalizar, ¿por qué y para qué es importante la política? Yo creo que es importante la política día a día, el poder sumar las voluntades, el poder hacer análisis con más personas, el poder hacer buenas discusiones, el sacar objetivos en común, sumar voluntades. Creo que la política, pues la vivimos todos los días, incluso en casa, ¿no? Los que dicen que no hacen política, pues hacen política de todas maneras, ¿no? Todos hacemos política. La política, pues es el arte de sumar voluntades, es el arte del diálogo, es el arte del trabajo en conjunto, el trabajo por un fin. Entonces, yo creo que todo el mundo hace política, ¿no? Aunque digamos que no. Ok, pues te agradecemos mucho por habernos concedido el tiempo para esta entrevista. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues agradecerte, Daniel, muchísimas gracias por este espacio. A mí me gustaría muchísimo invitar a todos mis colegas, mis amigos biólogos, pues a participar en cuestiones sociales. La realidad es que hace falta muchísimos, muchísimos biólogos en el área, pues en el área política. Es necesario trabajarlo. A veces nos quejamos de que no hay chamba y esas cosas. Y todas las áreas están igual, todas las áreas, no es exclusivo de la ciencia. Entonces nosotros tendríamos que cambiar esa situación desde la parte pues política, desde la parte donde podemos hacer cambios en las políticas públicas, porque no somos los únicos que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Tendríamos que juntarnos y hacer algo por eso, ¿no? Entonces también los invito a que pues nos sigan en la iniciativa de Domex Siembra, en Huerto Cova, en Huerto Coacalco Siembra, y pues otra vez agradecerte, Dani. Muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá que nos visites pronto en Agenda Ambiental también. Sí, pues también invitarlos a que vean sus transmisiones de Agenda Ambiental. ¿Cada cuándo son? Cada lunes a las 7 de la noche tenemos diferentes temas. El lunes pasado tuvimos tenencia responsable de mascotas y bueno, estuvimos platicando con líderes sociales, activistas, veterinarios y bueno, ahí tenemos un poco de todo. Pues muchas gracias nuevamente, Nayeli, y pues invitarlos a que si les gusta este video lo compartan y reaccionen a todos nuestros contenidos que tratamos de subir a lo largo de la semana y que nos vean el sábado en Política en 18 a las 8 de la noche. Esto ha sido de Voz en Voz y que las voces de todos resuenen. Nos vemos, muchas gracias. Esto es de voz, esto es de voz en voz. Somen de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene.